Buenas tardes, doctor. Ya se ve en la pantalla. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por conectarse. Yo sé que estamos en periodos decembrinos. Gracias por el análisis del video de la familia que les enviamos. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para poder ver el video y para poder comentar. Realmente, pues a mi edad, que ya tengo 42 años, este tipo de videos como que lo calan a uno porque, y más en estos tiempos, porque le hace eh, rem remembranzas de cuando la familia era mucho más grande. Pues ya a mi edad, pues yo ya estoy en el tiempo de las despedidas. Ya despedí a mis abuelos, ya despedí a mi padre, lamentablemente despedí muy temprano a una hermana. Entonces, estos temas y estos videos en estas fechas, pues algo le mueven a uno. Pidieron un repaso de lo que es estrés y de suicidio. Vamos a hablar un poquito no relacionado a estos temas como repaso y va a quedar grabado. Yo les mando el link después. También les recuerdo que hay un canal de YouTube que les puedo mandar el enlace, que ahí están todas las presentaciones de las clases que impartimos de forma virtual para que puedan repasar para el próximo año hacer el examen. Y pues el estrés es algo que cotidianamente vivimos, ¿verdad? Hay algunas profesiones mucho más vulnerables y expuestas al estrés en este año 2020 con la pandemia, el confinamiento y el paso de la modalidad presencial a la virtual. Los maestros, los docentes de primaria, de secundaria y de universidad fuimos una de las principales profesiones que más nos estresamos. ¿Sí? Algunos de ustedes son hijos de profesores y profesoras, así que han de compartir esta experiencia. También ustedes son estudiantes jóvenes que nacieron con el celular debajo del brazo, o que nacieron con la tablet o con la computadora. Para nosotros, los docentes, muchos de nosotros somos migrantes tecnológicos. Entonces nos tocó aprender de cero el uso de Teams, el uso de Webex, el uso de Zoom y pues toda esta cuestión de las virtualidades. ¿Qué es el estrés? Pues es una reacción normal, es la respuesta fisiológica, psicológica del comportamiento del individuo que busca adaptarse a los estímulos que lo rodean. Es esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Sin el estrés, pues probablemente estaríamos todavía viviendo con taparrabos y escondidos en las cuevas. Existen profesiones más predispuestas para desarrollar el estrés. En este 2020, todo lo que es el personal de salud ha estado con sobrecarga de trabajo, los médicos, las enfermeras, los policías, los bomberos con estas inundaciones que hubieron en las tormentas. Iota y ETA, pues los bomberos se vieron muy afectados, controladores aéreos, los mineros, entre otras. Aunque cualquier trabajador en algún momento de su vida laboral puede padecerlo. Pero si este 2020 podríamos hablar específicamente del personal docente y del personal de salud, creo que son las más expuestas a lo que es el estrés y la ansiedad. Recordarán ustedes que hablamos de un distrés o estrés negativo, como por ejemplo aquel que nos va a limitar, que nos va a causar disfuncionalidad. El estrés negativo podría ser la pérdida de un hijo, la enfermedad, la pérdida de un trabajo, la ruptura mental. Esos son estrés negativos. Eustrés o estrés positivo es algo que nos alienta, que nos ayude a seguir adelante. Podría ser la preparación de un bautismo, la preparación de un cumpleaños, la preparación de una boda. No va a causar estrés, pero va a tener un feliz término. Estudiar para el examen de admisión de la universidad, que mañana son los exámenes.
prepararse para el examen de residencia, también para una terna, para un examen, para pasar una rotación. Este es eustrés positivo. Vamos a tener una recompensa por el esfuerzo y el estrés que estamos viviendo. En cambio, el distrés va a ser negativo, va a tener una consecuencia desagradable. Fuentes esperadas de estrés, por ejemplo, cuando vimos el tema de familia a inicios de este año, pues una fuente esperada de estrés podría ser bueno, si estamos embarazados, pues el nacimiento del bebé es una fuente esperada del estrés. Una fuente esperada de estrés, pues es la preparación de una boda, si yo me comprometo con mi novia o con mi novio. Las fuentes esperadas de estrés están relacionadas con, por ejemplo, estar esperando a la expectativa de cómo me fue en el examen de la residencia. Y la fuente inesperada de estrés pues, podría ser la pérdida de mi trabajo, el diagnóstico de una enfermedad incurable en mi familia o en mi vida, el, el robo de mi vehículo, un secuestro, son cosas que no esperamos. Y dentro de los estresores, lamentablemente, tenemos tres grandes grupos. Lo que es la familia es un estresor. Claro, el hogar puede ser una fuente de protección y de seguridad, pero para un grupo de personas el estrés familiar podría ocasionar deterioro y enfermedad. Aspectos laborales, no hay trabajos perfectos, o al contrario, no hay trabajo y eso también genera estrés. Y los aspectos sociales, la inseguridad, la violencia, la pérdida del empleo, eh, los problemas económicos, todo esto va a generar estrés en la población. Cuando nos asustamos, cuando de repente vivimos un asalto, un accidente vehicular, que también es una fuente inesperada de estrés y también de estrés, podríamos tener una respuesta rápida. Ahí, mediado por la noradrenalina, mediado por el cortisol, vamos a tener midriasis, vamos a tener taquicardia, vamos a tener sudoración, piel fría, músculos tensos. Así nos ponemos como, por ejemplo, cuando nos toca presentar el primer día en una sala diferente durante el internado. Así nos ponemos cuando de repente nos toca exponer con un profesor que sabemos o creemos que es alguien difícil. Esa es la respuesta rápida. Y eso es transitorio, pero si es molesto o recién pasadís, recién asaltado o recién accidentado, vamos a tener esa respuesta rápida al estrés. Pero si vivimos en un constante estrés, como por ejemplo lo que puede suceder con las personas que trabajan en la primera línea de combate de la pandemia, que saben que en cualquier momento se pueden contagiar o contagiar a su familia, pues lamentablemente los niveles de cortisol van a estar elevados permanentemente por largos periodos de tiempo. Esto puede llevar el estrés crónico, una respuesta lenta del estrés puede llevar a alteraciones digestivas, que esto lo vieron en psicosomática, problemas cardiovasculares, problemas de disfunción eréctil, o disfunción sexual en general, inmunodepresión, que es algo que hay que cuidarnos mucho en estos momentos, calvicie, piel, bueno, ya me vieron, cuando ustedes me conocieron a inicios del año, pues yo andaba pelo todavía, ya ahora estoy pelón, problemas de la piel, dolores generales y fatiga extrema. Estas consecuencias de la respuesta al estrés. Y con estrés, tal vez no tengamos manifestaciones físicas evidentes, pero sí vamos a tener manifestaciones psíquicas. Ansiedad, que nos va a provocar disfuncionalidad, desconcentración, disminución del interés sexual, cambios de conducta, nos volvemos o más inhibidos o más expuestos al riesgo, depresión, frustración, hostilidad e incluso alteraciones del sueño. Esto es uno de los síntomas principales que se ha dado en la población general a consecuencia del confinamiento en los primeros meses de 2020, cuando nos encerraron a todos de la noche a la mañana, alteraciones del sueño. La gente ha tendido a dormirse más tarde, como no estaban trabajando de forma presencial, muchos
Entonces se desvelaban viendo televisión, se desvelaban viendo películas, eh, y se despertaban muy tarde ya. Entonces tenían un ciclo sueño-vigilia bastante alterado. Entonces todo esto va a provocar también manifestaciones provocadas por el estrés. ¿Qué factores de riesgo podríamos estar viviendo por el estrés? Factores de riesgo. ¿Quiénes creen ahorita, a ver si alguien me quiere compartir, quiénes creen ustedes que son los más temerosos de contagiarse del COVID-19 en este 2020? ¿Qué población? La tercera edad. La tercera edad, correcto. ¿Quiénes más? El personal de salud. El personal de salud, correcto. ¿Quiénes más? Ustedes están jóvenes, que tendrán unos 21, 23, 25 años. ¿Quiénes les preocupa que se les enfermen en los hogares? Que pueden tener mayor riesgo de morir. La población que tiene enfermedades crónicas. Correcto, correcto. Entonces, ya tener la presencia de una enfermedad orgánica, llámese diabetes, hipertensión, llámese cáncer, asma bronquial, EPOC, problemas renales, problemas hepáticos, ya es un factor de riesgo para ser mucho más vulnerable a los niveles de estrés. Y más en estos tiempos. O sea, ustedes jóvenes, y esto se ha visto en la población en general, ustedes salen a pasear, andan de viaje, andan en las islas, aprovechan al principio de esta pandemia, aprovechan los chavos a viajar a Europa y a conocer y se sentían libres porque tenían las ciudades para todos ellos, porque los vuelos eran bastante cómodos y todavía siguen siendo un poco más económicos, pero los adultos ya lo pensamos 2 veces para ver si poder salir o no. Entonces, la presencia de enfermedad orgánica. El abuso de drogas, lamentablemente, es un factor también que vulnera a la población a mayores niveles de estrés. Y esto se ve con la gente que consume alcohol y que consume drogas. Fallan las relaciones interpersonales. Lamentablemente, el confinamiento a inicios de este año no es que vino a provocar separaciones ni divorcios, ni problemas entre los hermanos o los hijos con los padres, no. Simplemente vino a evidenciar relaciones ya fracturadas. No es lo mismo verse en las noches cuando uno llega del hospital o llega del internado, de las clases y se pone a platicar con la familia 1 hora en la cena, o en el desayuno, a permanecer 24/7 con esos familiares en una casa. Entonces, eso provocó al inicio de la pandemia muchas discusiones, separaciones, muchos divorcios que estaban en proceso de separación. Se tuvieron que esperar 3, 4 meses, 6 meses para poder dar ese paso porque no se podían salir de los hogares, no se podía separarse. Responsabilidad de otras personas, estamos hablando de los cuidadores, estamos hablando de las enfermeras, estamos hablando de los médicos que están expuestos en la primera línea de combate de esta pandemia y cómo el responsabilizarse de otras personas pues lleva a un mayor nivel de estrés. Dificultades laborales, bien saben, lamentablemente muchas personas se quedaron sin empleo en estos meses del 2020 y lamentablemente varios se van a quedar sin empleo para el 2021. Entonces, esto también genera estrés. ¿Cuántos de ustedes tienen padres o madres o hermanas o novios y novias que actualmente están trabajando desde casa? Esto del teletrabajo no es tan bello como se pinta o como se puede pensar. Lamentablemente, con el teletrabajo, se está viendo que hay una prolongación del horario de oficina. Entonces, hay poblaciones que lamentablemente tienen que resolver problemas laborales a las 10, 11, de las 12 de la noche
y a las 6 de la mañana están levantados, conectados a la computadora, trabajando en este tipo de cuestiones. Entonces, también esto genera dificultades laborales. Varias personas lamentablemente también se han visto afectados desde el punto de vista económico. Por ahí leí en las noticias que se les va a recortar el aguinaldo a los empleados de las empresas privadas porque no se dan abasto, y esto genera también preocupación en la población. El sedentarismo, ¿cuántos hacíamos ejercicios a inicio de esta pandemia y de repente nos encerraron y daba temor salir a las calles a contagiarse? Entonces, que por el sedentarismo también comenzamos a comer un poquito más de la cuenta y subimos 1, 2, 5, 10 libras de más. ¿Quiénes han aumentado de peso en este año? Vamos a ver, si alguien es valiente. Yo he aumentado de peso. Ok, muy bien. Ariel, levantaste la mano, Ariel. Pues sí, para decir que sí. También, bueno, todos, yo creo que todos hemos aumentado de peso durante este 2020, ¿verdad? Porque no hacemos mayores actividades físicas, no hacemos caminatas, no corremos, no vamos al gimnasio. Hay algunos gimnasios que están cerrados, algunos están abiertos, claro está. Entonces, entramos en el sedentarismo. Eso también favorece el estrés. Desequilibrio ambiental, también. Tegucigalpa se ha convertido en un desierto de cemento. Lamentablemente muchas áreas verdes han desaparecido. También las inundaciones en La Lima, en Chamelecón y todas estas zonas han traído un desequilibrio ambiental. Ciudades, comunidades con problemas de carreteras, por deslizamiento, por destrucción, todo esto lleva a un mayor estrés. Acontecimientos amenazantes vitales o mortales. Lamentablemente, pues, hemos perdido seres queridos durante esta pandemia. Lo más cercano que me ha tocado perder debido al COVID-19 es el doctor Américo Reyes Ticas, que para mí fue y es como un padre académico, ¿verdad? Entonces, esto también causa problemas. Varios de mis colegas y amigos de la costa norte perdieron sus casas, perdieron sus pertenencias. Entonces, todo esto también genera estrés en la población. Hablamos también de la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. La personalidad tipo B es la relajada, la calmada, la que sabe delegar, la que no centra la información, la que tiene tiempo libre y lo aprovecha. La personalidad tipo A es más rígida, es más cuadrada, es más competitiva, es más agresiva, centraliza, es ambicioso y está preocupado por el tiempo. La personalidad tipo A lamentablemente no quiere descansar, aunque tenga vacaciones no las aprovecha, busca en qué ocuparse y se siente culpable cuando está de balde. La mayoría de médicos, la mayoría de estudiantes de medicina tenemos estructura de personal tipo A. El tipo B es poco competitivo, es pasivo, generoso, sabe delegar y hace uso de sus ratos libres. Bien. Hay otro importante dato en cuanto al estrés, que es los factores dependientes de la organización del trabajo. Lamentablemente, y esto lo vamos a ver reflejado en los hospitales. Jornada laboral. Normalmente el médico debe trabajar 6 horas. Los que están de forma presencial de lunes a viernes. Los que están de guardias, que tienen contratos de guardias o plazas de guardias, deben de ser 72 horas en el mes. Estamos hablando probablemente que son 5 guardias, 6 guardias al mes. Están turnando cada 5 días probablemente. Entonces la jornada laboral. Ahora lamentablemente la jornada laboral se está extendiendo para los docentes, para los empleados de los bancos, para todas las personas. Lamentablemente
hay hora de entrada y hora de salida, jornada laboral extensa, extendida. Los médicos también. Productividad. Mencionaba yo al inicio de la clase, al inicio de este año, por ejemplo, los muchachos que trabajan en los bancos, que venden tarjetas de crédito, que recuperan préstamos, todos estos, o los visitadores médicos, trabajan en función de producción. Tienen un salario base y dependiendo si alcanzan metas, pues tienen un incremento en su salario o no. Y esto es estresante. Salario. Ahí andaban los muchachos de Código Verde hace unas semanas atrás diciendo que se les debía 2 meses, 3 meses, y se siguen exponiendo. Algunos de ellos se contagiaron. Entonces, lamentablemente, el que no les paguen mensualmente también genera estrés. Las cosas, la alimentación se está volviendo cada vez más escasa porque recordemos que hubieron inundaciones y se perdieron las cosechas. Los granos básicos se van a escasear y esto es importante tomarlo en consideración. Horas extras que lamentablemente no son pagadas. La verdad, lamentablemente no son pagadas estas horas extras, entonces toca trabajar en los bancos, en las escuelas, en las secretarías, en las empresas, desde casa, y ahí no hay hora de cerrar la computadora. Inseguridad en el empleo también. Despacharon a un grupo de compañeros en la empresa, probablemente el próximo mes o hasta el 31 de diciembre voy a tener trabajo yo y el próximo año no sé si me van a contratar. Esto también genera ansiedad y estrés en el personal. Pluriempleo. Y ahorita el personal de salud que tiene que trabajar en el seguro social, que trabaja en el hospital escuela, que trabaja en el militar, que va a trabajar al hospital Viera, todo esto genera también. Ayer casualmente estaba hablando con una colega psiquiatra de San Pedro Sula y ella en la mañana está en el hospital San Juan. Ahí se pone la primera NK95, se pone una mascarilla quirúrgica y la careta. Sale a la 1 de la tarde, se pone otra mascarilla mucho más segura para ir a trabajar al Seguro Social de 1 de la tarde a 7 de la noche, de 1 a 7 de la noche, porque le toca andar en todo el hospital, en todo el Seguro Social de San Pedro Sula, traje ahí pacientes COVID. Después le toca atender consulta en su clínica privada por la noche, entonces ahí también, se pone otra mascarilla cada 9.95 y se pone una mascarilla quirúrgica. Entonces, todo este empleo, caminar de un hospital a otro genera también estrés. Y la relación con compañeros y superiores también puede ser una fuente de estrés que puede llevar al paciente o al individuo al colapso. Relaciones conyugales. Lamentablemente en este COVID-19 han terminado varias relaciones de pareja por la monotonía, por estar encerrado 24/7 y lamentablemente se dieron cuenta que no se amaban realmente, que estaban por costumbre y el confinamiento y el estar permanentemente viendo a esa otra persona pues hizo que la relación se terminara. Comenzaron las luchas, los pleitos, los inconvenientes. Relaciones con los hijos. También este es un factor que preocupa a los padres y que puede llevar a mucho estrés, principalmente con hijos adolescentes rebeldes o con hijos que consumen alcohol y drogas. Educación de los hijos. No sé si ustedes tienen hermanitos pequeños en la escuela o en la escuela, ¿sí? O hijos. ¿No? ¿Nadie? Entonces, lamentablemente, los padres tenían que trabajar desde casa, tenían que ser amas de casa y tenían que ser profesores también. Estar vigilantes en la educación de los niños. ¿Verdad? El maestro mandaba tareas, el papá ayudaba al niño con las tareas,
Hubo una paciente que me decía que estaba tan agotada por los quehaceres de la casa y por estar acompañando a su hija, que estaba en el kinder y estaba en clases por Zoom. Y de repente, pues, en cuestión de minutos, se quedó dormida y se despertó hasta que la profesora a través del Zoom le decía a la niña, Camila, ¿hay alguien con usted ahí en su casa? ¿Hay alguien ahí? Al escuchar la voz de la profesora se dio cuenta esta señora que se había dormido y que la profesora no se desconectaba del Zoom porque miraba a Camila solita recibiendo clases. Entonces, todo esto genera estrés también. Convivencia con los ancianos. Mi madre tiene 68 años, vive en el segundo piso de esta casa. Yo vivo en el tercero. Entonces, yo trato de ir a mi consultorio privado con todas las medidas posibles y me regreso para mi casa, me baño, me cambio, después bajo yo y cada viernes me estoy haciendo una prueba rápida para comprobar y asegurarme que no me he contagiado, y cada 6 semanas me estoy haciendo la CLIA para ver si tengo anticuerpos o no. Hasta la fecha, gracias a Dios, pues no me he contagiado y por ende no he contagiado a mi familia. Cuidado de cuidados familiares a enfermos también es otro factor de estrés en la población. Bien, esto es algo que agregué a la presentación. Y esta es la salud mental en niños y adolescentes, porque lamentablemente también los niños y los adolescentes se han visto problemados por este tema del confinamiento y la pandemia. De la noche a la mañana, los niños y adolescentes dejaron sus escuelas presenciales y se quedaron en sus casas encerrados con sus padres, recibiendo clases por internet y a través de plataformas Zoom o a través de WhatsApp. Y es que los niños y adolescentes están viviendo una nueva realidad para la cual ni nosotros los adultos estábamos preparados. Dejaron de ver a sus maestros, dejaron de ver a sus compañeros y se quedaron encerrados en casa, los niños y los adolescentes. Con esto, lleva al niño y al adolescente a un incremento de la inactividad, a estar jugando dentro de sus casas, al menos los primeros meses del 2020. A comer a cualquier hora, porque tenían al alcance de sus manos la nevera para comer. Y con esto viene el sobrepeso. Estos niños y estos adolescentes que no saben manejar bien las emociones podrían presentar angustia y tristeza leves, dificultades para dormir, insomnio, irritabilidad, berrinches, rebeldía, aburrimiento, bajo rendimiento académico, sentirse emocionalmente exhaustos, nerviosismo, entre otros, o lo que podría presentar también pesadillas en estos niños. Recuerdo el caso a inicios de este año, no sé si ustedes vieron una película en Netflix a inicios de este año, antes de marzo, no sé si se llamaba Virus o Pandemia, que era en una ciudad de China, que un mono había contagiado a un hombre y este hombre empezó a tener una sintomatología respiratoria, fiebre y todo eso, y empezó a transmitir este virus a toda la población. Llegaron a encerrar a esa ciudad y pues resulta que una niña se contagió y la mamá estaba trabajando en un laboratorio y ella a través del plasma pues logró sanarla, y ese plasma iba a servir de ayuda para sanar al resto de la población. Este niño de 5 o 6 años vio esa película y se despertaba a medianoche angustiado porque le decía, mami, ¿verdad que no nos va a pasar eso? Mami, ¿verdad que no nos va a separar? Esta es la historia real de un niño hijo de una visitadora médica. Entonces, si una película pudo hacer eso, imagínense qué es lo que puede hacer en alguna población vulnerable una situación como las inundaciones y como la pandemia puede generar conflicto. También por otro lado, los niños se ven afectados y por el estrés
porque tienen un riesgo aumentado que debido al confinamiento se incremente el riesgo de violencia física, de violencia psicológica e incluso abusos sexuales perpetrados por los mismos miembros de la familia que se mantuvieron durante los primeros meses del 2020 encerrados y fueron víctimas de abusos, de maltratos y de violencia. Todo esto va a generar estrés. ¿Qué cosas provocaron estrés durante y post la cuarentena, la duración de la cuarentena? Ya desde octubre, creo que fue, suspendieron las medidas de confinamiento y de circulación por un dígito, algo que en los últimos meses no funcionaba porque alguien salía para donde quisiera. Pero las primeras semanas, los primeros meses sí fueron tediosos porque la gente pasaba muchas horas encerradas en su casa y no se podía salir. Miedo al contagio, eso es también un estresor, que si se transmite a través del aire, que si se transmite a través de la comida que se trae del supermercado, que si se transmite a través de la superficie. Todo esto pues ha generado y generó en su momento mucho estrés, mucha preocupación porque se desconocía mucho lo que es del virus. Frustración y aburrimiento por el confinamiento, por el encierro, por estarse viendo las caras unos a otros. Suministros inadecuados, recordarán ustedes en los primeros meses, en marzo y abril, cómo la gente se abarrotó en los supermercados y qué fue lo que más compró la gente. Pero sí hicieron memes. ¿Recuerdan ustedes? El papel higiénico. El papel higiénico, correcto. Porque lamentablemente la gente estaba en una situación de crisis que no hallaba para dónde agarrar, no sabía que eran cuestiones prioritarias y alguien vio que sacaban papel higiénico y ahí empezó la neurosis por comprar papel higiénico. Entonces, lamentablemente, la gente estaba inadecuada, estaba en una situación de estrés y llevó también, pues, suministros inadecuados, equipo de bioseguridad para el personal médico, alimentación para la población en general también. Información inadecuada, cuánta información no se transmitía a través de los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, casos por aquí, casos por allá, el estigma que había y todo eso. Problemas financieros que hoy en día siguen causando estrés lamentablemente y va a seguir causando estrés en el 2021 y quizás en el 2022. Y el estigma de los contagiados y del personal de salud. Bien, el personal de salud, ¿cómo se va a ver afectado? Lamentablemente va a sentir mucho estrés por el alto riesgo de contagio y falta de protección adecuada, principalmente en los primeros meses. Muchos de los médicos fallecieron porque no tenían el equipo de bioseguridad adecuado para protegerse. El aislamiento personal que uno asume al saberse expuesto en un hospital. El hospital donde yo tengo mi consultorio es un hospital no COVID, no tenemos casos confirmados, pero más de alguna vez puede llegar alguien contagiado. Hay incremento, demanda de trabajo en el sistema de salud, frustración, cansancio por jornada laboral y falta de contacto familiar. En las primeras semanas de enero y febrero en China, Juan y colaboradores encontraron que el 23% de la población estudiada sufría de ansiedad, 27% había desarrollado trastorno de estrés postraumático en 230 profesionales de salud de primera línea. Lai y colaboradores entrevistaron a 1.257 profesionales de la salud de 34 hospitales de China entre el 29 de enero y 3 de febrero y la población reportó que el 50% de esos entrevistados tenían síntomas depresivos, un 45% tenía síntomas ansiosos y casi 72% tenía estrés, reacción de estrés. Eso debería de volverse a estudiar actualmente después de casi un año ya de esa exposición, a ver cuántos han desarrollado trastornos de estrés postraumático. Otro dato importante dentro del personal de salud que genera mucho estrés es el trauma vicario. ¿Y a qué se refiere con trauma vicario?
se refiere al hecho de que yo no puedo estar atendiendo a mi madre, no puedo atender, no atiendo a mi madre en el hospital, no atiendo a mi tía en el hospital, no atiendo a mi abuelo ni a mi abuela, pero estar expuesto a tanto enfermo, a tanto agonizante y a tanto fallecido, puedo desarrollar yo, como personal de salud de primera línea de combate, trastorno de estrés postraumático. Estar viendo cada fallecido. Recordaremos que a inicios de esta pandemia, una jefa de emergencia de un hospital norteamericano se terminó suicidando por eso, por el trauma vicario. Y el estigma que sufre la población al inicio de esta pandemia de verse personal médico como fue rechazado por la población general. ¿Qué hacer entonces con la experiencia de otros países? Pues la experiencia debe de ayudarnos a identificar los grupos de riesgo. Estamos hablando de enfermeras, médicos, camilleros, técnicos de laboratorio en la primera línea de combate, en los triajes, en los hospitales, en las emergencias. Identificarlos. ¿Para qué? Para crear equipos multidisciplinarios que ayuden a este personal de salud expuesto a manejar las emociones, a no sentirnos autosuficientes y saber pedir ayuda y necesitar ayuda. Este equipo multidisciplinario en esos grupos de alto riesgo tendrían que evaluar periódicamente y hacer tamizajes para identificar posibles casos de enfermedades mentales en esta población, en los que salgan con problemas mentales como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, pues hacerles intervenciones psicoterapéuticas adecuadas, intervención al personal de salud y la población en general, y brindar información